Bueno. Bueno, a ver, vamos a ver. Voy a volver a abrir este archivo y voy a compartir esto. Bueno, espero se escucha bien y se ve la filmina. Podemos continuar entonces. Sí, ingeniero. Bien, gracias. Bueno, estábamos, antes de volver al punto donde estaba, le quería mostrar la foto de la platea que me había olvidado de esta, que estuve trabajando el año pasado en esto. Esta es la Escuela de Innovación Tecnológica de Posada, que si bien no es una estructura alta, o sea, es una planta y tiene arriba una carga grande porque es de tierra es un espacio verde, tiene como 70 centímetros de tierra y acá se puede ver esto acá. Y por otro lado son todas luces grandes de 10 metros, 9 metros, entonces las cargas son bastante importantes a pesar de que no son tan importantes, no es como un edificio, ¿no es cierto? Pero el problema que tiene, que está al lado del río, entonces es una zona de ñaú, de ese barro, sobre que en algún momento se le ha cargado arena, 4 metros de arena, y después tiene 1,50 m, 2 metros de suelo colorado, compactado. O sea, entonces, ¿qué pasa? No puedo poner pilotes, porque abajo no hay donde apoyarlo, ¿no es cierto? Pues el basalto está muy lejos. Y por otro lado, hecho el estudio de suelo, esto daba una tensión de 0,4 kilos sobre centímetro cuadrado, que es una tensión baja, ¿no es cierto? No podría fundar un edificio ahí directamente, pero esto sí, siempre y cuando se haga sobre una platea.
Una platea donde todas estas columnas que ustedes ven que están lejos, son luces de 10 metros, 12, 8, 9, son todas y tiene una planta media rara, una forma rara. La única manera que yo veo es fundar con una platea este sistema. Además hay algunos tabiques y cosas. Bueno, entonces la platea de eso es esto. Esta platea es esto. El suelo colorado está compactado. Está bien, digamos, te lo he podido compactar y hace a su vez de lo que vamos a llamar que es como el suelo colorado que tiene 2 metros como una platea natural. O sea que aparte de tener esta platea que está trabajando sobre el suelo, el suelo hace de platea natural. Por eso yo aquí hice un estudio de las tensiones, cómo se van disipando, y llegué a que sobre el manto de ñaú, la arena, el ñaú, tenía 0,3. O sea que, bueno, hay que hacer un estudio en profundidad de las distintas, porque acá, ¿qué pasa? Pasa lo que no ocurre normalmente, que en Misiones que el suelo tenga un suelo de menor capacidad bajo uno de mayor capacidad. Es decir, resulta que tengo bajo la platea un suelo colorado compacto, tengo arena y abajo tengo ñaú. Entonces es el inverso a lo que ocurre normalmente. Entonces hay que hacer en ese caso, ya lo vamos a ver cuando trabajemos sobre asentamientos y presiones, que hay que hacer un estudio en este caso de las presiones, cómo se van disipando, porque bajo la platea se genera un bulbo y ese bulbo se va disipando la presión, y cuando llegamos al estrato del ñaú, ¿cuánto? Bueno, arriba yo tenía sobre la platea 1,20, no sería admisible abajo, pero se disipa y cuando llega al ñaú tiene 0,30, con lo cual es adecuado para lo que dice el estudio del suelo. Bueno, entonces esa platea es una platea muy armada, como ven, que además tiene vigas. O sea, la platea tiene vigas, todo. Ustedes lo pueden ver acá las vigas, y esas vigas tienen 70 centímetros por 35. Son vigas importantes y bastante armadas, y que están con caballetes en los apoyos. No se lo ve bien acá, pero está caballeteada. Acuérdense, los caballetes, los hierros de caballete, o sea, está caballeteada, estribada, doble armadura, muy armada. Bueno, acá lo que yo le comentaba que, bueno, tuvimos suerte que ahí no llovió mucho y no se jorobó porque esto está excavado y está colocada la armadura en la excavación. Y acá no se hizo hormigón de limpieza por la superficie, son 800 metros cuadrados, hacer ese hormigón no quisieron hacer, bueno, se puso un poco de piedra, funcionó bien de todas maneras el sistema de las armaduras. Y bueno, acá ves, para colmo, tiene todo curva, o sea que tiene sus complejidades aparte constructivas. Bueno, le quería mostrar esa platea porque me había olvidado, las busqué la foto. Vamos a seguir entonces con este tema de, bueno, habíamos visto el último sistema constructivo que era el multicélula, celular, que es un sistema que no se puede aplicar en algún caso, yo no sé, no lo he visto. Vamos a ver ahora el modelo mecánico de la platea de fundación, porque el modelo mecánico no es el modelo mecánico que tienen las zapatas aisladas, que consideramos un elemento totalmente rígido y por lo tanto mientras más rigidez le damos, más se asemeja al modelo mecánico, y consideramos que las tensiones bajo la fundación eran constantes porque no se deformaba. Entonces, si bien es cierto que si el suelo es cohesivo o son arenas, no suele ser exactamente esa la curva de tensiones, sino que, por ejemplo, puede ser algo así, más en el centro, aún siendo rígida, porque la arena tiende a aflojarse cuando es arena, o al revés cuando son suelos cohesivos. Pero todo eso no se le da bolilla directamente y se considera como constante.
Y si con el coeficiente de seguridad se absorbe esas pequeñas diferencias que pudiese haber respecto al modelo mecánico. Bueno, pero acá en las plateas ese modelo mecánico ya no corre. No va el modelo mecánico de la estructura de fundación rígida, que, digamos, mientras más rígida podría ser, más se podría asemejar a esto de, aún así no se logra. Es decir, las plateas deben calcularse, salvo casos excepcionales que pueden ser rígidas, que tienen que tener ciertas condiciones, como vamos a ver, para ser considerada como rígida y poder usarse en método rígido. En general se calculan como flexible, aunque sea muy rígida en el sentido de que le dé mucho espesor, el método es flexible porque considera la deformación y el mecanismo de flexión y este modelo mecánico de Winkler. Winkler era un ingeniero, bueno, se hizo famoso por esto, por el tema de que él estudió el problema, era un ingeniero ferroviario, tenía el problema de los rieles, los durmientes, vieron que son de madera, ahora son de hormigón, y abajo, apoyado sobre lo que llama el balasto, que es la piedra partida, se usa en el ferrocarril, que va, no es la fina, usamos la 620, sino que es una piedra que va de 30 a 50 y un poco más, es un piedra triturado granítico, calcáreo grueso. También se usa basáltico, ¿no es cierto? Bueno, ese es el balasto, va apoyado y él encontró el problema que el riel es deformable, la rueda se va movilizando y aparte tiene el tema de que la influencia es móvil, se va moviendo la rueda, y bueno, pero en un punto en el cual está pisando la rueda, el riel reparte sobre los durmientes y los durmientes sobre el suelo, pero el suelo se mueve, o sea, trabaja como un material elástico. En cuanto se sale la rueda del punto S, se recupera, o sea, trabaja como un material elástico. Por eso estos son apoyos elásticos. Es decir, el modelo Winkler, que por eso tiene el nombre, el modelo Winkler de las pateas, el modelo mecánico, se fundamenta en esto. Está apoyada sobre un material que se comporte elásticamente. O sea, sacada la carga, volvería, como lo hace el fiel de ferrocarril, todo en un estado elástico. Pero esa deformación implica que en el caso del problema de Winkler, el riel, o en el caso nuestro que la platea, se deforme y al deformarse junto con el suelo, tiene un trabajo mecánico ahí estructural con el modelo de flexión y corte. O sea, con el sistema flexión y corte. Es decir, la barra para Winkler o la platea para nosotros se deforma. Al deformarse, aprieta el suelo, lo deforma. Siempre en periodo elástico, significa que cuando sale la carga volvería. Pero al deformarse, la platea trabaja a flexión y corte, porque si no, no podría haber deformaciones diferenciales entre los distintos puntos de la platea. Es decir, en una estructura, un sólido rígido que se deforma diferencialmente entre dos puntos, aparece el mecanismo resistente de flexión y corte. Si no, actuarían como un ladrillo, como hemos visto en un dibujo que yo les mostré, es decir, se deforma y desciende más, y al no haber una resistencia entre ambos, un mecanismo, cada uno baja independiente y no resisten sus conjuntos. Sería otro mecanismo. En este mecanismo, la barra o la platea se deforma y al deformarse, hace de que aparezcan solicitaciones de flexión y corte dentro del elemento. Acá está visualizada la barra. Esto sería el riel de Winkler, pero podría ser una cosa ancha, una platea, ¿no es cierto? Una plantilla, lo mismo. Acá tenemos, por un lado, una carga que depende del punto, Px, para una carga continua, ¿no es cierto? Es P de X, una carga lineal continua o de superficie. Y por otro lado, acá lo que llama Q no es carga, sino que es la resistencia del suelo,
que otorga, porque tiene un equilibrio, hay un equilibrio en cada punto, pero ese Q también es variable según el punto. Es decir, por arriba tenemos una carga variable de acuerdo al punto, y por otro lado tenemos abajo una resistencia que depende del punto, pero no es, en cada punto no es P de X igual a Q de X, o sea, P de 1 no es igual a P de 1 en el punto 1, no es igual a Q de 1, sino que ese P1 se reparte en otros puntos. Entonces resulta que por un lado tenemos las cargas que depende del punto, una función del punto, y por otro lado la resistencia del suelo es también una función del punto. Entonces, acá se plantea la ecuación diferencial, ¿no es cierto? El cortante, pero sí el cortante, la variación del cortante es igual a la diferencia de las cargas. Bueno, plantea el mecanismo. Nosotros no vamos a entrar en la parte matemática de esta, cada uno puede ir y leerla en un montón de textos, está el mecanismo de flexión y corte para sistemas deformables, fundaciones deformables. Entonces, pero en definitiva, lo que llega acá es a plantear una ecuación diferencial, la ecuación diferencial teniendo presente la rigidez flexional de la placa. La rigidez flexional de una placa depende de su espesor y del módulo de elasticidad del material. Las placas que nosotros trabajamos son de hormigón, ¿no es cierto? 250.000 kilos centímetros cuadrados, podría ser de acero también, el mecanismo es válido, digamos, pero nosotros generalmente trabajamos esto es con hormigón. Bueno, se plantea la ecuación diferencial donde tenemos dos incógnitas. Una es cuánto se deforma el punto o cuánto desciende, más que deformación, acá sería también se asimila la deformación o el desplazamiento con el asentamiento, ¿no es cierto? Lo mismo. Y otro, cuál es la carga que aparece QX, porque teniendo el asentamiento y la carga, este sistema se resuelve fácilmente, ¿no? Entonces, pero acá tenemos dos incógnitas en esta ecuación. La deformación que pasa el punto, el descenso de cada punto bajo la platea, y por otro lado, cuál es la reacción, es decir, en una platea, en toda platea, en cada punto, si yo dibujo una platea y agarro un punto cualquiera, hay dos temas. Uno, ¿cuál es el descenso? ¿Cuánto baja? Que normalmente se le llama delta, del suelo, ¿no es cierto? Pero por otro lado, ¿cuál es en ese punto la reacción? Porque recordemos que esta es una placa que está apoyada en forma continua. En cada punto hay una microfuerza, por así decir, que es la reacción esa. O sea, por cada unidad de superficie hay una reacción. Y ahí entramos en el siguiente tema. Que la fuerza esa es en realidad, para Winkler, proporcional a la deformación. O sea, si no el sistema no lo podríamos resolver acá, sería un hiperestático que no lo podríamos resolver si no nos planteamos una hipótesis de fuerza deformación. Es decir, tiene que haber este hipótesis, si no, no podemos resolver esa ecuación diferencial si no planteamos la curva de deformación, la curva de fuerza en función de formación, la carga en función de la deformación. Winkler tomó, habrá hecho ensayos y se habrá dado cuenta que era así, una función lineal de la carga en función de la deformación. En realidad el coeficiente que le llama K de balasto, este que está acá, K, este que está acá, el coeficiente de balasto ahí está mostrando que la carga es proporcional a la deformación. Se determina experimentalmente, ¿no es cierto? Se determina experimentalmente ese coeficiente K. Bueno, el coeficiente K en realidad no es exactamente lineal, pero en el periodo que nosotros lo vamos a trabajar se puede considerar lineal. Fíjense las curvas de balasto, del coeficiente de balasto, que es la constante de proporcionalidad entre fuerza y deformación, se puede determinar analíticamente. Se puede determinar con ensayo, ¿no es cierto? El ensayo no es fácil, porque si yo, por ejemplo, tengo el suelo
y pongo una placa, hay una placa que se usa, que es una placa circular, y le aplico una carga, puedo medir la deformación. Ahora, para aplicar la carga en un suelo, yo necesito tener una reacción. Se puede hacer, y con corrección y todo, se ponen dos pilotes trabajando a tracción una viga. Algunos pueden poner una movilidad grande, un camión, que para la carga que es podría no, pero bueno, hay que corregir todo eso, midiendo cuánto se levantan los pilotes, cuánto deflexiona la viga. Es decir, no, lo que quiero decir es que no es fácil este ensayo. Se suele hacer el ensayo más fácil si lo hacemos en un pozo. Hacemos un pozo y ponemos un plato acá, el otro plato acá, y ponemos un gato con medición, un sistema hidráulico con medición. Entonces, bueno, con algún cálculo y algunas y mediciones exactas, lo más exacta que se puede determinar. A veces el coeficiente de balasto no es el mismo horizontal que vertical. Si los suelos son, por ejemplo, suelos como es, sedimentarios, y tiene plano de cimentación, bueno, ahí cambia la cosa. El coeficiente de balasto en un suelo de este tipo no es distinto lo otro. Nosotros después vamos a hablar más del coeficiente de balasto porque lo vamos a usar en otro tipo de fundaciones, como son las fundaciones de poste, con dados de fundación, ¿no es cierto? Entonces, el coeficiente de balasto, lo que quiero decirle ahora es que no es fácil su determinación. No es fácil su determinación. Hay métodos acá, BASIC, hizo una serie bueno, acá es lo que les estoy comentando, el ensayo plata de carga, esta filmina después la pueden ver, es lo que les he estado hablando del problema del coeficiente balasto, que se le llama KS. Bueno, el coeficiente balasto, para que le quede claro de entrada, se mide en kilos sobre centímetro cúbico, por ejemplo, kilogramos sobre centímetro cúbico, es decir, es una fuerza sobre una magnitud lineal al cubo. Puede ser en toneladas sobre metro cúbico, etcétera. Puede kilonewton sobre metro cúbico. Toda la que usted en unidad quiera, pero siempre es una fuerza sobre una cosa. Y si lo observamos un poco, ustedes habrán visto en mecánica racional, una hermosa materia, el coeficiente elástico lineal que liga las deformaciones es la constante de resorte, se llama. Es decir, si nosotros tenemos un resorte y le aplicamos una fuerza, en el sentido de acortamiento del resorte, la fuerza es proporcional a través de una constante, perdón, una constante que se llama K, por delta. Es decir, mientras más esfuerzo hago, más lo deformo, o digamos, mayor deformación, mayor fuerza. Esa constante se mide en kilos sobre centímetro, es decir, son los kilos que yo necesito para deformar un centímetro, el resorte, o la unidad de longitud del resorte. Eso se llama constante de resorte. Aquí el concepto es parecido. Es parecido. Acá es kilos sobre centímetro en el resorte, pero si nosotros sobre un área, en vez de aplicar una fuerza, aplicamos una deformación, una tensión, kilos sobre centímetro cuadrado, es decir, una fuerza por unidad de área, que es la tensión obrante sobre el suelo, lo deformamos una cantidad delta. Entonces, resulta ser el concepto parecido. ¿Qué sería el coeficiente de balasto? Sería la tensión o la fuerza por unidad de área que necesito para deformar la unidad en la cual estoy aplicando, ¿cierto? Y el coeficiente del otro, el de resorte, es la fuerza para la fuerza, no la presión, sino la fuerza para deformarlo la unidad de longitud. El concepto es parecido, por eso es kilogramos sobre centímetro cuadrado, esto es al cubo, porque está la deformación, el otro es al... No lo confundamos, ¿cierto? Bueno, este coeficiente balasto, acá BASIC hace una deducción interesante. Normalmente, por ejemplo, si no lo podemos determinar, yo, por ejemplo, le digo en esa platea que se hizo allá, esa la de Leit,
la escuela de innovación, no se calcula se calcula el coeficiente de balasto, no se hizo el ensayo. Habría que hacerlo en realidad, ¿no es cierto? Pero a veces no se hace. Entonces, por su complejidad. Entonces, ahí directamente yo asumí que el coeficiente de balasto es numéricamente igual que el coeficiente, que la tensión del suelo. Es decir, si yo tengo un suelo colorado de 1,5 kilos sobre centímetro cuadrado de tensión admisible, yo le asimilo para mis cálculos, pero lo hago yo, cada uno tomará su decisión y lo ideal es hacer el ensayo, ¿no es cierto? Pero si no tenemos el ensayo, cada uno buscará. Yo personalmente tomo el mismo valor, es decir, 1,5 en kilos sobre centímetro cúbico. Se puede hacer alguna deducción en lo que quiera, pero bueno, eso, desde el punto de vista de la platea, del cálculo estructural de la platea, que yo tuve 1,2, 1,5, 1,7, no cambia mucho la cosa. No va a cambiar mucho la estructura, los hierros, el espesor, los esfuerzos, no cambia mucho. Lo que sí se plantea es cuánto se deforma, cuánto voy a tener el descenso. El caso es la platea que yo les mostré, en realidad el descenso lo podría tener por los estratos inferiores más que por el suelo ese. Por lo tanto, tomar 1,5 o 2 o 1,3 me hubiera dado los mismos esfuerzos sobre la platea. Y hay un coeficiente de seguridad. De todas maneras, acá Bécit plantea un método de determinación que se basa en una serie de pasos que hace matemáticamente, que lo vamos a ver para entender el proceso mental del tipo que fue bastante bueno, partiendo del módulo de deformación del suelo, que se puede determinar a través de un ensayo triaxial, si lo hacemos sobre una muestra inalterada, etcétera, con todos los cuidados, y teniendo ese valor, que acá yo le puse una tabla que le he sacado de un libro. Al respecto de esto, aparte de la bibliografía que hay dando vuelta, yo le voy a pasar un PDF de un curso que una vez hice de fundaciones especiales hace muchísimo, pero en el cual trata en uno de los capítulos las platas, y yo he sacado bastante de ahí. Y se los voy a pasar al PDF ese de un curso que dio un experto en Rosario, hace como, qué sé yo, como 25 años, no sé cuánto, capaz que más. Este hombre, este ingeniero González sabe muchísimo, bueno, saque mucho de eso. Y se lo voy a pasar. Esta TAI sacada de ahí le puede dar una idea de lo que son más o menos los módulos de formación que se pueden determinar a través de un ensayo. Y acá BESIC lo que hace, bueno, también tenemos otra cosa que usa, tiene que intervenir en estas fórmulas que va a usar el famoso módulo de Poisson. Monsieur Poisson, que era un físico francés, ¿no es cierto? No sé si lo descubrió él esto. Él trabajó cuando le pusieron el nombre de Poisson. Y entonces las arenas, considera eso, arcilla, eso valor. Tampoco a ver si le va a importar mucho porque va a tomar un promedio, pero digamos con eso valora el parte para hacer esta breve deducción que dice de la siguiente manera. Esta fórmula lo pueden ver en el Timoshenko-Goodyear, hay un capítulo que está, que dice fundaciones elásticas, está esta fórmula, ¿no es cierto? Que la ha deducido Timoshenko del trabajo, el libro de Timoshenko sobre teoría de elasticidad. Ha trabajado con la teoría de elasticidad para trabajar para volver a llegar a algún resultado sobre las fundaciones elásticas. Y nos dice que el asentamiento, que es la deformación en realidad bajo el punto, es la intensidad de la presión de contacto. O sea, si yo tengo esta fundación en el punto de contacto entre la fundación y el suelo, hay una presión, es la tensión. El asentamiento es proporcional a Q, a B, que es el menor lado de un cimiento. Es decir, si tengo una placa, el menor lado le considera B, Timoshenko. Después, una influencia que depende de la forma del cimiento y su rigidez, un valor IW. Es un valor que depende, que vamos a ver qué es lo que hace Bécik con ese valor. Y después el módulo de esto que yo le dije,
el módulo de formación y el constante Poisson, que son constantes que surgen de un ensayo, o de tomar algún valor de tabla, pero no suele parecido a alguna experiencia anterior. Entonces, si lo pongo en función de eso y lo acomodo un poco, dividiendo delta H por Q, o sea, que es el concepto del coeficiente de balasto, es justamente Q sobre delta H, por eso las unidades son kilogramos centímetro cuadrado sobre centímetro, kilogramos centímetro cúbico. Entonces le cambia acá los términos, lo acomoda de otra manera y obtiene el coeficiente de balasto pasando a dividir esta por este y obtiene esta ecuación. Nos muestra que hay una relación directa entre el coeficiente de balasto y el módulo de deformación. Era de esperar, porque si es un problema de deformación del suelo, era de esperar que hubiera una relación. Y bueno, es una relación línea proporcional, o sea, es una relación que lo va a determinar lineal entre estos dos elementos. Me quedan 10 minutos, yo voy a cortar cuando termine y vamos a dar un rato de un tercer clase. Vamos a tener que, si fue un poquito, un tema más largo vamos a tener que aguantar un rato más. Bueno, entonces Basic, partiendo de esa fórmula, y nos dice que para los fines prácticos la acomoda de otra manera, digamos, en vez de IW que está abajo, lo pone un A arriba, y él pudo ver que ese valor de A varía entre 0,9 y 1,2. Varía entre esos dos valores y directamente como promedio se puede tomar directamente 1 y fíjense que la fórmula se ha reducido a eso. KS es sub S sobre B sobre 1 menos mu S cuadrado, Poisson al cuadrado. Y él dice que para los suelos mu varía entre 0,2 a 0,5, y entonces C variaría entre 1 y 1,3 y toma para fines prácticos 1. Y finalmente queda esto, ¿ves? ¿Ves? Y fue genial, porque realmente entre 1 y 1,3 ¿qué diferencia hay? Tomamos 1,2. Nos muestra acá la actividad propia de un ingeniero. Este no es científico, como Poisson, que querría sacar seguramente con el cuarto decimal. El tipo le ha metido el toque de ingeniería y ha hecho una serie de simplificaciones basándose que todo el suelo no es es un material que tiene sus bemoles en cuanto a la determinación de las constantes, etcétera, más los coeficientes de seguridad. En definitiva, ingenierilmente, a mí me gusta mucho esto que hizo Bessi, que determinó que el coeficiente de balasto es el módulo de rotura, de formación, perdón, dividido B, el ancho menor de la base. Como normalmente, aparte de eso, si nosotros hiciéramos en un ensayo de carga, es otra filmina ya con otro tema, digamos, hasta ahí llegó para determinar KS, pero si lo hiciera a través de un ensayo, la fórmula de Basic nos permite relacionar dos sistemas, el plato con su coeficiente de balasto y la fundación con su coeficiente de balasto. Entonces, hecho el ensayo, con esa relación entre el plato y el ancho de la base menor, ancho de la base, podría determinar el coeficiente que voy a usar en la fundación. Bueno, eso nos dijo Bessi, y después está acá Terzaghi y Cacout para sacar su KS, que dice que lo podemos, hecho el ensayo, según Terzaghi o este otro autor, o los dos juntos, dice que hecho el ensayo para suelo friccional o poco cohesivo, en vez de aplicar esto, aplica esta, donde intervienen, el B tiene que estar en metro, etcétera, y es una fórmula que nos plantea Terzaghi en base a, recuerden que Terzaghi es uno de los number one, fue del suelo, dicen, el padre de la mecánica de suelo, entonces tenemos que tenerle en cuenta para eso. Y también nos da Terzaghi, este tipo nos da una correlación para las arcillas, donde entra un coeficiente mu o nu, como se llama, es la letra griega esa, en función de L sobre B.
ya hace intervenir para los suelos cohesivos la relación entre los lados de la platea. LB saca esto y puede, habiendo hecho el ensayo, sacar cuál es el coeficiente KS que voy a utilizar en la platea. Dice, ya que le puse esta correlación, tiene una influencia que no resulta significativa en la determinación de la solicitación en la platea. Por tanto, se podría usar esa, pero le hago hincapié en la determinación de la solicitación en la platea. Lo otro hay que estudiarlo el descenso y bueno, hay que ir un poquito más de elaboración y hay que ver el bulbo de presiones y etcétera. Bueno, vamos a ver, seguir con una segunda serie de filminas donde están los métodos. Voy a dejar de compartir esto. Voy a abrir la otra filmina, perdón. A ver las filminas. Esta, la segunda. Voy a compartir esto. Bueno, cuando se corte le voy a mandar el tercer invitación de Bueno, acá nos va a hablar esta filmina de las métodos. Yo lo voy a pasar, no voy a detenerme mucho en estas filminas, porque ya les comenté que los métodos, esto sí me sirve únicamente entenderlo para entender la faz conceptual del trabajo mecánico de la platea. En sí no vamos a usar este método, yo creo que ni en el práctico, no me acuerdo, no sé si Hugo se me corrige eso, pero si lo vamos a usar ya no lo usamos, ¿no es cierto? No se lo utiliza prácticamente. Bueno, entonces la platea primero... Hacemos la comparación, Daniel, sí. ¿Hacemos con cuál? ¿Con el método rígido? No, hacemos una comparación, sí. Bueno, Sí, entonces van a tener la suerte de hacer el método rígido, que es muy para lindo. Comparar. Para comparar y muy lindo. De todas maneras, le voy a decir una cosa. El método rígido, por ejemplo, yo lo uso. No va a decir porque todavía usa el método rígido. Por ejemplo, si yo tengo que calcular un tanque con 4 patas, me resulta a mí personalmente, porque ya lo conozco, hacer con el método rígido, en 2 patadas puedo sacar la pata, que meterme en el SAP a modelar todo el coso este. Entonces, no se puede despreciar. Le digo porque hay, por ejemplo, en esa de ley, yo tenía un tanque ahí mismo, un tanque con 6 patas y una platea, y lo hice con el método rígido. No modele eso. Pero bueno, que si le gusta modelar, lo pueden modelar, digamos, pero no es despreciable cómo trabaja el método y nos hace entender bastante la platea. Bueno, entonces la platea, para ver si usamos método rígido o flexible, hay que ver cuál es la consideración, si es rígida o flexible. Bueno, esa rigidez o flexibilidad definida para esto que está acá, porque también Timoshenko define su propia rigidez para usar sus tablas, pero en general se puede usar con esto, tiene en cuenta la relación entre el módulo de suelo y el módulo de la fundación, que es de hormigón. A ver qué pasó. Voy a volver, no sé por qué se detuvo bueno, no sé, el PowerPoint se me detuvo, lo voy a volver a compartir, vamos a volver a compartir. Vamos a volver a compartir, no sé, esas locuras que aparecen de golpe. Es esta. A ver, creo que a ver, o es esta. Sí. Bueno, me quedan 2 minutos, no voy a poder avanzar mucho y vamos a volver al tercer zoom, pero lo vamos definiendo. La rigidez está dada para este autor con un valor de n, que está en función de la relación entre el módulo de suelo, de formación del suelo, y el módulo de formación de la fundación. Y como era de esperar, por el espesor de la platea y su longitud. Es decir, para tener una idea, ¿no es cierto? Porque uno se podría plantear, pero bueno, si es una platea con viga, ¿cuál es el espesor H? Bueno, habría que considerar quizá el de las vigas. Por eso, entonces, es para tener una idea de su rigidez.
y está acá planteado, y ese valor, si está comprendido para n mayor que 1, se puede considerar rígido y para n menor que 1 como flexible. Y eso podría definir el caso de trabajar, en caso de trabajar manual, se va a usar el método rígido o flexible, ¿no es cierto? Bueno, Ingeniero, sí, sí, diga. usted está compartiendo algo en la pantalla porque no se ve nada. Bueno, entonces hay un problema. Cortamos y lo vuelvo a compartir porque me cerró el PowerPoint. Volvemos, Correcto. hacemos la tercera mejor y lo arrancamos de vuelta. Bien, Bien, gracias. gracias. Gracias por avisarme.